Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias a la Universidad Andina y sobre todo a mi amigo y colega Pablo Andrade por esta invitación a la serie Retos de América Latina. Es para mí también un honor dar la última presentación y charla del año sobre nuevos retos para América Latina en el tiempo del Antropoceno. Yo quería decir que ojalá valga la pena esta charla porque la he venido trabajando algunos años y en parte porque esta conecta directamente con la última charla dada en el mes de octubre por Ben Roche Snyder sobre variedades del capitalismo. Es también un honor que esta cátedra esté dentro del pensamiento o Cátedra Germánico Salgado, porque de esta manera también contribuimos a pensar de otra manera la región andina. Ustedes se preguntarán por qué hay que hablar ahora del antropoceno y por qué este debate debe entrar a la economía política contemporánea, y ese va a ser el punto primero de esta charla. Segundo, también trataré la relación o la correlación que existe entre cadenas globales de valor y variedades del capitalismo, y discutiré por qué estamos tarde en el tren de la historia otra vez. Y como podemos pensar también en el tercer punto, América Latina y particularmente la región andina en el antropoceno. ¿Por qué digo antropoceno y relaciones internacionales? Esta palabra se ha vuelto una especie de jerga en los escenarios internacionales donde se discute cambio climático entre los activistas del medio ambiente y sobre todo dentro de los círculos internacionales que discuten la transición energética. Pero creo que es importante discutir el tema del antropoceno en las relaciones internacionales y específicamente en la economía política internacional porque los tiempos han cambiado. De alguna manera tenemos que entender que hay muchos eventos que se han vuelto cada vez más complicados y que además necesitan ser discutidos en el escenario internacional. Y solo para darles un ejemplo de lo que está ocurriendo en la actualidad, podría decirles que hay 3 eventos de coyuntura crítica que dan cuenta de la gravedad del proceso. El primero es el tema de la economía internacional, o mejor dicho, el descenso de la economía internacional en términos de crecimiento. Este es solo un dato del Fondo Monetario Internacional y esta es una de las principales razones por las cuales la última cita del G20 que se realizó en Indonesia fue particularmente importante. El mundo va hacia una desaceleración económica importante en todos los países y regiones del planeta, en casi todos los países, pero sobre todo en todas las regiones del planeta. Como ven, el ritmo más acelerado de decrecimiento se da en Estados Unidos y América Latina y el Caribe, pero de alguna manera también afecta a los países del Medio Oriente, a el África subsahariana y también hasta muy reciente ascendente Asia. Hay que decir que también otra de las razones por las que la economía está seriamente afectada es por la crisis en Ucrania. Pero a la par que hay una desaceleración económica galopante que no ha podido ser solucionada, también está el problema combinado con la inflación. La inflación proyectada para todos los países es acelerada, en algunos países más que otra, pero sobre todo está afectando a países en vías de desarrollo que dependen de los precios de productos, de la importación de productos de primera necesidad que cada vez están más escasos. Y este es el caso de Turquía, por ejemplo, del África subsahariana, y también hay crisis derivadas de mal manejos político macroeconómicos en diversas áreas del planeta que se combinan con otras crisis políticas. Pero sumemos que todo esta desaceleración y a la vez las altas tasas de inflación que a su vez han sido combinadas con la crisis en Ucrania o de alguna manera tienen una correlación con la crisis en Ucrania, también a eso se suma el hambre y la escasez de alimentos, que han creado un escenario de inseguridad alimenticia también problemático que afecta a un tercio por lo menos de la población latinoamericana, y en algunos países donde hay una densidad poblacional mucho más alta o presiones poblacionales mucho más altas, esto es aún más urgente.
Este es el caso de Perú, este es el caso de Honduras, de Guatemala, puede ser el caso de Ecuador, por supuesto. Y aunque no tenemos datos estables y no son datos que en este momento los comparte Venezuela, este tema bordea los 75% para el caso venezolano, lo cual ya es muy serio. No quería dejar de indicar que todos estos diferentes, para dar cuenta de la dimensión del problema en el que nos encontramos al final del 2022, todos estos ajustes son cada vez más dramáticos y han sido visibilizados por diversas organizaciones no gubernamentales, tanto como intergubernamentales. He dado cifras del Fondo Monetario Internacional, también de organismos internacionales como la FAO, en cuanto a la producción de alimentos, el Centro de Inteligencia de The Economist. Este es un dato, por ejemplo, que da cuenta de una correlación directa entre la crisis alimentaria con el creciente índice de catástrofes producidas por el cambio climático alrededor del mundo, que tiene también estrecha relación con la falta de alimentos. Este es una presentación de la Organización de Estados Unidos que controla y que monitorea el clima, NOAA. Y vemos cómo el cambio climático ha sido acelerado en términos de eventos de estos últimos solo meses, considerándose que la sequía y además los incendios forestales han sido los más graves de las últimas décadas, y esto ha ocasionado también que una baja dramática en la producción de alimentos para exportación, que era uno de los factores fundamentales que generaba una reducción de precios de alimentos exportables, especialmente en el área de cereales. Pero esto también le está sucediendo a India, le está sucediendo a China, dos grandes productores de arroz, otro de los cereales importantes de los que depende el planeta. Y esto a su vez genera un efecto dominó con más y más desplazamientos, no solo de refugiados en el tradicional sentido del término, producto de guerras, crisis internas, guerras civiles, en el caso de Siria, o la guerra en Ucrania, pero también producto son refugiados climáticos. Y los refugiados climáticos se pronostica que más o menos crecerán hacia 500 millones de personas en los próximos 30 años, si es que no más en los próximos 40 años. Así es que el mundo debe abocarse a un proceso de migración mucho más frecuente, menos planificada y con más presión en casi todos los países del planeta. América Latina no se va a salvar, al menos 10% de su población va a migrar por alguna razón, ya sea a países vecinos, ya sea a nivel interno. Y vemos también que los países que se ven abocados o que tienen mayor densidad poblacional, como El Salvador, como Honduras y también el Ecuador, también están sufriendo una crisis similar desde ya. Es decir, no vamos a tener que esperar al 2030 para ver los efectos colaterales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es claro que el antropoceno ya no es no es un concepto que solamente debe ser discutido en los escenarios de expertos, miembros del panel de cambio climático o activistas en el clima, sino que deben ser incorporados al análisis de relaciones internacionales y, por supuesto, y con más razón en el análisis de la economía política internacional y de cómo estamos considerando el capitalismo, el mercado y la relación con el Estado. ¿Por qué hablo de antropoceno y por qué la importancia de tomar en cuenta una visión diferente y adoptarla dentro de nuestro análisis? Porque es la designación del tiempo geológico en que vivimos, que está caracterizada por un proceso acelerado de cambio climático, extinción masiva de especies como consecuencia de las actividades humanas, más o menos desde el siglo XIX, aceleradamente, pero que han dejado ya una huella geológica demostrable, al menos en la mitad de la superficie de Tierra. Este tema fue por primera vez acuñado por Paul Crutzen, uno de los científicos que descubrieron el agujero en la capa de ozono en los años 80, pero este tema rápidamente fue adoptado por otros científicos, miembros de sociedades científicas geológicas, físicas,
antroposféricas, atmosféricas también y meteorológicas, pero creo que una de las razones fundamentales para adoptarla oficialmente ha sido para dar cuenta del tiempo distinto en que vivimos, que es diferente al Holoceno, que se caracterizaba por todavía un devenir natural de las consecuencias de cambio climático. Esta es producida por seres humanos y hay que reconocerlo. Pero ¿cuál es mi tesis central aquí y por qué qué tiene que ver el antropoceno con la economía política internacional o con las transformaciones necesarias productivas que tiene que hacer América Latina? Y mi tesis central es que el cambio de paradigma hay que asumirlo. Estoy tomando las palabras y también el pensamiento de Thomas Kuhn, este famoso físico que se convirtió en el mejor historiador de las ciencias del siglo XX y que da cuenta de que cuando la marea de cambios significativos en la forma de entender la realidad externa llegan a un punto fundamental de quiebre, hay que aceptar ese cambio, hay que aceptar el nuevo consenso porque la conducta de los actores va a cambiar de todas maneras y es necesario que la comunidad científica adopte el paradigma que corresponde al cambio de realidad circundante. Y la única manera de unir todos los puntos que estamos viendo en el mundo, em, eh, crisis de producción mundial de cereal, catástrofes naturales inmanejables, migraciones frecuentes, polarización frecuente, un acelerado descenso de la producción económica mundial, además aupado por inflación galopante. Creo que es un escenario que nos permite entender mejor la dicotomía entre las propuestas de activistas, también tecnócratas internacionales y la mayoría de estados e industrias que por ahora están actuando todos por separado y a veces polarizados entre ellos, en lugar de encontrar salidas que tengan que ver directamente con políticas públicas para poder manejar estos desastres en el futuro y en el presente cercano. ¿Qué tiene que ver luego antropoceno, la producción y variedades de capitalismo? Es una nueva época decididamente y para esta nueva época necesitamos un cambio de paradigma. Y me atrevo a dar esta charla, poner estos temas que suenan tan etéreos y aparentemente tan lejanos, porque ya es una realidad que está aquí presente y que ya empezó. La transición energética ya empezó, la presión sobre los recursos naturales va a ser cada vez más fuerte porque las catástrofes naturales producidas por el cambio climático ya se han instalado en el escenario internacional y están afectando tanto a países en vías de desarrollo como a países que todavía están en proceso de desarrollo y de emergencia. Solo para que ustedes se den cuenta cuán cercano está esta realidad, o mejor dicho, que esta realidad ya está aquí. Miren que las inversiones en nuevas fuentes de energía limpia que reemplacen a los combustibles fósiles ya se ha instalado. Es decir, en este quinquenio existen inversiones por más de $1 trillón, que son millares de millón de dólares, eh, em, nada más para reemplazar el acelerado proceso de recambio. Se espera que para el 2030 y más aún para el 2050, esta cifra ascienda a $4 trillones en todo lo que se refiere al cambio y transformación en infraestructura de energía, generación nueva de electricidad por nuevas formas que no sean como parte de los combustibles fósiles, carbón de piedra. Esto incluye carbón de piedra, petróleo y sus derivados e incluso gas natural. Como ustedes ven, la emisión de combustibles fósiles de bajo contenido en CO2 también están contemplados. Pero el segundo cuadro indica claramente cómo los indicadores de seguridad energética también están impulsando o están
generando o son la primera causa para planificar las inversiones futuras. Las inversiones en combustibles fósiles están en pleno descenso y lo que está en ascenso es la demanda de minerales críticos para realizar la transformación energética y, por supuesto, la creación de infraestructura para que soporte esta transición energética que básicamente en términos de transporte se va a basar en vehículos eléctricos, en transporte eléctrico y en solventar esta nueva red de transmisión energética. ¿Cuán atrás estamos en América Latina? Bueno, pues bastante. Como ustedes ven, la mayor parte de países desarrollados ya están iniciando la transición energética con vía molinos de viento, también paneles solares, están repensando el tema de la energía nuclear y cada vez menos se está pensando o se ha hecho en los últimos años inversiones en carbón de piedra o en gas natural que implica fracking por la cantidad de metano y además de otros químicos altamente contaminantes que tampoco han hecho que el gas natural sea una posibilidad viable si es que somos serios en reducir los efectos de el cambio climático y de estos gases de efecto invernadero. Pero a lo que nos toca, si esto es lo que está pasando en el mercado, si es que las inversiones están acelerándose en la búsqueda de nuevos minerales para la transición energética, de nuevas fuentes de energía, fuera de combustibles fósiles, vemos que esto no está acompañado para nada con la política actual de la mayoría de estados en el mundo que todavía está privilegiando los combustibles fósiles, incluso el carbón de piedra en el caso de China y otros países, antes que una transición energética. Así es que las políticas estatales llevan a la mitad cuando el mercado ya reaccionó desde hace algunos años en forma acelerada. Hay una dicotomía, yo diría, una divergencia entre lo que está haciendo el Estado y sus políticas públicas respecto a las demandas y a las inversiones que ya está haciendo el mercado para hacer esta transición. Se nota que inclusive las multinacionales directamente involucradas con la explotación de recursos naturales también han notado el cambio y también están reaccionando, diversificando y multiplicando sus inversiones en energías limpias. Pero es una economía que está valuada en 3 trillones de dólares y va a ser difícil, y América Latina está muy lejos todavía, de ingresar de lleno a tratar de entender cómo funciona esta nueva economía, cuando la mayor parte de minerales que formarán parte de este nuevo entorno o nuevo nivel de producción global van a estar completamente distintas de lo que estaba acostumbrado a consumir América Latina, excepto por el cobre que ha sido históricamente explotado y manejado como cadena de valor tanto en Chile como en México y especialmente en Chile. Los demás tipos de producción o tipos de minerales que se necesitan para esta transición están aún por explorar en América Latina. Y ustedes me preguntarán, y tal vez algunos todavía tengan la pregunta, bueno, ¿es una buena idea reciclar, por ejemplo, celulares y tratar de evitar la minería tratando de reconstituir o sacar las partes y piezas y reciclar? Bueno, es una nueva línea de trabajo industrial, por supuesto, pero como ustedes ven en este cuadro, la mayoría del reciclaje solo proviene de minerales que tienen directamente que ver con la vieja esquema de producción, el viejo escenario de producción. Por ejemplo, el oro, el platino, el níquel y la plata. Pero los demás todavía está por desarrollarse las tecnologías que permitirían reciclar los materiales del nuevo mundo de la transición energética. Lo que es aún peor
es que la explotación de los nuevos minerales para la transición energética están extremadamente concentrados en pocos países que ya en sí mismos controlan la mayor parte de las cadenas de producción global. Y estoy hablando específicamente de China, en primer lugar, de los Estados Unidos, pero también de países en los que está concentrada la explotación de recursos minerales, como por ejemplo Congo, la República Democrática del Congo, Indonesia y Chile, Sudáfrica y Australia, por supuesto. Como ustedes ven en este cuadro de América Latina, solo está en este nuevo mapa transicional Chile y Perú. En menor medida Perú que todos los demás, pero básicamente Chile es el único jugador importante dentro de América Latina en este nuevo escenario. Lo que es mucho más complicado si es que estábamos esperando, digamos, generar valor agregado en la producción, refinamiento, procesamiento y generación de sofisticados inventos o industrialización con estos nuevos minerales. Vemos que esto va a ser aún más cuesta arriba para América Latina porque si bien hay jugadores importantes en América Latina cuando se trata de la explotación de los recursos de estos nuevos minerales, litio, cobre, cobalto, níquel, Perú, Chile sobre todo, como dije, la producción y refinación, la generación de valor y alta tecnología está sumamente concentrado, especialmente en China, pero sobre todo en otros países que no tenemos un convenio con, y sobre todo se encuentran en Europa, Estados Unidos, Japón, en el Asia-Pacífico en general. Chile es uno de los jugadores importantes cuando se trata de la extracción y refinamiento del litio. Puede ser que Argentina también, pero de todas maneras son jugadores mucho menores a todo lo demás que está subsumido en prácticamente el 90% de la producción, refinamiento y manufactura de estos nuevos materiales está concentrada o controlada por China. Si es que extendemos este análisis a las cadenas globales de valor y cómo estas cadenas globales están divididas o pueden verse consideraciones geopolíticas, dentro de eso vemos que hacia arriba la cadena está controlada decididamente la nueva cadena está concentrada en China. Chile tiene una pequeña participación, como dije antes. Australia también, pero todo lo demás está seriamente concentrado en China. Lo mismo cuando se trata de producción de baterías, producción de paquetes tecnológicos para celulares en Corea y Estados Unidos, Japón, Alemania es otro jugador importante. En cuanto a turbinas para energía solar y eólica, India se ha convertido en jugador importante, además que Alemania. La Unión Europea también será un jugador muy importante, pero como ustedes ven, hemos quedado en el escenario global de el upstream y el downstream de las cadenas globales de valor en este sentido fuera de juego. Ni siquiera México tiene un papel relevante en esta nueva cadena de tecnologías limpias, mientras que en la tradicional cadena de gas y petróleo tampoco está América Latina con ninguna significación. Esto va a significar también un cambio en nuestras relaciones internacionales, porque si vamos a ser obligados a realizar esta transición energética debido al cambio climático, tenemos que conseguir aliados tempranos, porque vamos a ser un comprador neto de estos productos, tanto de las materias primas como de la tecnología, así como de los productos básicos, no un productor o parte de esta cadena global de valor. Así es que la región andina necesita hacer algo y urgentemente, porque con la excepción de Chile, nadie más está en este nuevo juego. ¿Qué tiene que ver todo esto con el antropoceno y América Latina? Simple, no hay transición y no va a haber posibilidades de dar el salto tecnológico para lo que se viene con los desastres naturales
que cada vez van a ser más frecuentes con la escasez de alimentos, agua y recursos naturales para mantener una seguridad alimentaria en en las próximas décadas sin esta transición y sin un cambio de paradigma de cómo venimos haciendo, eh, digamos, las políticas productivas y nacionales de creación de tecnología, pero también de creación de demanda y producción interna, de clústeres internos, como diría el gobierno actual. ¿Y cuál es el problema central dentro de todo esto? Que también esto es una decisión política de todos quienes hacen el Estado, que no solamente son los gobiernos. Entonces, la pregunta de investigación que yo me planteaba para hacer estas reflexiones es, la primera, ¿cómo está manejando América Latina estas cadenas globales de valor en esta nueva economía del cambio climático? ¿Y cómo será la relación de crear estas políticas públicas entre empresarios de Estado y sociedad civil organizada durante la transición? ¿Y cuán realista, esa es mi última pregunta, cuán realista es que diversas regiones puedan moverse en la creación de valor agregando su parte dentro de cada una de las cadenas de la nueva economía? Y para contestar estas preguntas de investigación, yo creo que es útil empezar, tal vez no exhaustivamente, pero sí empezar discutiendo el tema desde las variedades de capitalismo como un marco teórico válido para preguntarnos sobre esta relación entre Estado, mercado y sociedad. Y recordemos cuál es la teoría detrás de esto, que hay diferentes tipos de capitalismo en el escenario internacional y hay diferentes tipos de tipología, siendo la principal de ellas la economía liberal de mercado, representada por países como Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. ¿Y de qué se trata esa economía de libre mercado? Firmas compitiendo en un escenario altamente cambiante y altamente volátil. En cuanto a financiamiento, como el financiamiento se da vía bolsa, ese libre acceso a la información accionaria y esa libre transacción de preferencias de inversión es lo que ha determinado estos cambios dramáticos en opciones y preferencias sobre energías que nos lleven a la transición climática antes que la inversión en combustibles fósiles. Adquisiciones y fusiones de mercado no tienen ninguna coordinación en este sentido. Es una horda de inversionistas pequeños, medianos y grandes que tratan de hacer adquisiciones y fusiones y generan acciones de mercado con una lógica básicamente de explotación máxima del capital. Si pensamos en cuál es el chico del escenario en este momento, en este sentido, es Elon Musk, un capitalista que ha logrado no solo comprar Twitter, pero es uno de los agentes principales o se convirtió en uno de los actores principales de esta transición hacia el cambio climático con su inversión en Tesla de vehículos eléctricos, que ha liderado también la relación con el Estado, con diversos estados a nivel del mundo para producción y reemplazo de vehículos que dependen de combustibles fósiles y la instalación, o sea, esa es la coordinación importante que hace con el mercado, la instalación por parte del Estado de centros, de la mayor cantidad de centros posibles de recarga de estos vehículos eléctricos. Esta economía liberal de mercado tiene obviamente una falencia seria y es que no construye o no está interesada en construir capital humano porque descansa sobre costos baratos de contrato y despido y una formación vocacional laxa o generalista donde no hay seguridad laboral. No obstante, también existen las economías coordinadas de mercado, básicamente países de Europa Central, fuera del Reino Unido, que funcionan de una manera completamente distinta, donde la demanda empresarial es una coordinación estrecha con el Estado, con sindicatos o asociaciones profesionales, porque el financiamiento para sus negocios está basado en reputación y redes de confianza y en la generación de valor dentro de una economía nacional.
Hay una fuerte relación interempresarial, por supuesto, porque es una relación de confianza y ellos confían también en usar esta relación para coordinación de estándares que ha facilitado de alguna manera la expansión de la Unión Europea como un mercado único. Esta gobernanza corporativa de tipo cooperativo también es útil para generar una economía estable, sobre todo para los trabajadores, porque facilita una formación técnica con planificación por parte del Estado, de las asociaciones profesionales, como digo, y también de la empresa privada con acuerdos de largo plazo y regulaciones estables. Pero también Ben Rorschach-Schneider ha hecho una contribución adicional sobre la literatura o para la literatura de variedades del capitalismo, diciendo que el capitalismo en América Latina ni es coordinado ni es completamente liberal. Todo lo contrario, es una economía jerárquica de mercado en donde los grupos económicos ordenan, no piden, ni tampoco coordinan, y es una economía donde grupos familiares y multinacionales controlan el mercado y el financiamiento externo no se hace necesario realmente. Hay un bajo intercambio interempresarial, esa es la teoría de Ben, que no está basado en inversión tecnológica porque no la necesita. Su rentabilidad es alta, con bajos costos de contratación y despidos igualmente, y una educación el cero involucramiento en temas educativos para la población de la que depende para sacar su fuerza laboral, porque tampoco hay seguridad laboral. No obstante, mi investigación en los últimos años ha determinado una variación, cómo ha empezado a variar el capitalismo en América Latina en aquellos países donde el libre comercio, es decir, donde el libre comercio y la escasa coordinación desde el Estado de políticas industriales ha obligado a los capitalistas a generar mayor coordinación. Entonces, es un escenario que ha cambiado sobre todo en México, Perú y Chile, los países con mayor cantidad de tratados de libre comercio y que más rápidamente y más aceleradamente se han insertado en la economía internacional global. ¿Qué ha pasado con estas economías de mercado? Que igualmente no coordinan con el sector social o porque no tienen una fuerte presencia de ONGs o de sindicatos en las mesas de trabajo. De todas maneras, grupos familiares y multinacionales controlan en el mercado, pero ya las finanzas están basadas más en una creación de reputación externa. Por lo tanto, sí tienen que tratar de cuidar su reputación y la transparencia de sus negocios, a diferencia de lo que pasaba en el pasado. Hay un fuerte ya intercambio interempresarial porque dependen de él para coordinar los estándares básicos nacionales de producción para la exportación, sin los cuales no podrían competir efectivamente en el escenario internacional y de hecho, en parte, esto es lo que explica la creación, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, una alianza que fue impulsada desde el sector empresarial porque se vio como un mecanismo, una instancia de coordinación intergubernamental e interempresarial que creaba economías de escala para competir más efectivamente en un escenario global donde los países del sudeste asiático tenían mucha más ventaja comparativa, entre otras razones porque sus estados coordinan más o tienden a coordinar más con sus propios grupos empresariales, a diferencia de lo que pasaba con América Latina. Y además, aparte de lo que sigue pasando, que es bajos costos de contratación y despido, lo que también cambió es que hay un segmento, hay una especie de espacios o de focos de alta coordinación tecnológica para la creación de carreras técnicas universitarias que necesita esa economía globalista de mercado, que ha cambiado profundamente la forma de inserción porque sí ha creado un polo de desarrollo, o si ustedes quieren, una manga de profesionales altamente competitivos, internacionalmente competitivos, diría, que están capacitados para ser jugadores globales por estos países en el escenario global. Así juega Chile, Perú,
México de alguna manera, pero el problema fundamental es que, como ya dijo Ben, no ha habido cambios en la educación pública primaria y por lo tanto hay un límite fundamental que se vuelve un límite de clase, un límite social y socioeconómico para los más pobres porque no pueden acceder a los mismos beneficios de quienes están de alguna manera sustentados por esta coordinación entre Estado y grupos empresariales para la exportación. Obviamente siguen sin haber seguridad laboral. ¿Qué es lo que va a cambiar? Y ese es mi planteamiento fundamental para ustedes y el mensaje fundamental de esta charla. ¿Cómo cambiará este escenario de variedades de capitalismo o del tipo de capitalismo que tiene América Latina en la era del antropoceno? Bueno, yo creo que este es un cambio decididamente paradigmático porque a diferencia de lo que pasaba en la vieja economía, el clima, o mejor dicho, las crisis climáticas o los desastres provocados por el cambio climático determinarán la acción de los estados en América Latina y qué va a cambiar estructuralmente. Yo creo que en este nuevo escenario el principal cambio es que los grupos internacionales que están buscando o presionando por este cambio climático sea una coalición de inversionistas, una combinación de inversionistas, de estados del primer mundo y tal vez activistas internacionales ambientales, van a determinar las necesidades de inversión basadas en esa transición energética hacia energías limpias o hacia transportes que dependan de energías limpias y ya no de petróleo o otros componentes de combustibles pesados. Estas olas de inversión focalizada serán multinivel, es decir, países en donde estén los recursos necesarios para hacer esa transición serán privilegiados por estas olas de inversión focalizada multinivel, y son multinivel porque, como digo, no solo van a depender de capitalistas, sino de esa coordinación necesaria entre capitalistas, empresarios y algunos estados nacionales que quieran esas inversiones. Y como vieron en los cuadros precedentes, China se ha vuelto uno de los principales, si es que no el jugador principal de esa nueva transición, porque controla la mayor parte de inversiones y además de concesiones mineras, de minerales raros y minerales necesarios para la transición energética como litio, cobalto, paladio. Lo otro, va a haber un fuerte intercambio intergubernamental e interempresarial para la coordinación de estándares de esta nueva economía. ¿Cómo van a ser los carros? ¿Cómo van a ser los flujos los estándares de infraestructura de sustentar los autos y eléctricos, por ejemplo, el transporte eléctrico? ¿Quién va a determinar cómo se hacen las baterías, con cuánto nivel, cuán efectivos son los paneles solares, etcétera? Todas esas nuevas tecnologías van a necesitar nuevos estándares y esto también va a ser profundamente determinado dentro de un escenario internacional y ya no nacional. Es decir, lo nacional, estándares nacionales prácticamente finalizarán su existencia si es que no se conectan con estas redes internacionales de determinación de estándares. Y yo creo que lo importante de entender y lo que está en colores más suaves, celeste, es qué va a pasar con el Estado. Y yo creo que el Estado va a tener que crecientemente dedicarse a generar y planificar servicios sociales eficientes en la reconstrucción y acogida de sitios, regiones afectadas por los desastres naturales, los costos laborales también de mover o movilizar o ayudar a establecer seres humanos que han sido empujados para migrar o buscar refugio debido a las transiciones necesarias por el cambio climático, especialmente desastres naturales. Y estos servicios crecientemente van a tener que ser altamente movilizables y altamente movibles porque no sabemos cuáles van a ser los territorios más afectados, ya sea por la falta de agua, por la sequía,
por el deterioro de la tierra y los recursos existentes, o simplemente porque están cerca de las costas y las costas van a sufrir un cambio profundo debido al ascenso de los océanos en casi todas las regiones del planeta. Finalmente, y creo que esto es lo más importante y yo creo que el mensaje para quienes hacemos educación y quienes trabajamos en desarrollo de innovación, ciencia y tecnología es que la oportunidad está ahí para hacer una transformación técnica, una integración horizontal de cadenas de valor. ¿Y qué quiere decir esa integración horizontal? Que vamos a tener que crear muchas redes de confianza o microredes de transferencia tecnológica que actualmente ya existen. El mundo de la integración industrial vertical, en donde nacionalmente se buscaba tener la mayor cantidad de recursos, con la mayor cantidad de producción y la mayor cantidad de manufactura producida en territorio, prácticamente va a terminar, porque tal como están las cosas, para realizar esa transición hacia energías limpias y hacia tecnologías que ayuden hacia reducir el efecto invernadero o reducir el calentamiento global, va a depender mucho de crear estas microredes de transferencia tecnológica que por ahora ya existen. Muchos de los nuevos avances, por ejemplo, en baterías o en mejoramiento de rendimiento de baterías para vehículos eléctricos, para transformadores, para paneles solares, ha venido de estas microredes, es decir, de multinacionales que confían rápidamente en la generación de nuevas tecnologías creadas en pequeñas empresas, en universidades, en centros de investigación especializadas o en centros también de innovación y tecnología como incubadoras y aceleradoras de empresas para rápidamente generar algo nuevo que no dependa de lo que se pueda crear dentro de casa o la tecnología in-house de la cual dependían las multinacionales en el pasado. Esa es la oportunidad, eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Chile para mejorar horizontalmente las posibilidades de generar valor agregado hacia abajo de la cadena en la producción de cobre, en la generación de software para la producción de cobre, en la generación de medidas y tecnología de mitigación de derrames o de contaminación química en la producción del cobre, y podría ser una alternativa también para aprender de los pequeños avances que hagan cada uno de los gobiernos, por ejemplo, dentro de la región andina o en América Latina, para mitigación ambiental y para remanufacturar nuevos productos a partir de reciclaje. ¿Cuál es el papel del Estado dentro del antropoceno? Y creo que con esto termino. Yo creo que el papel del Estado en esta nueva era es fundamental porque necesita planificar para el desastre y necesita entender que la era de la integración vertical o la era de una política industrial única ha terminado. Necesita acelerar la coordinación entre diversos actores, academias, ONGs, sociedad civil, empresarios, para reconfigurar esa red de servicios sociales. Como digo, y como dije antes, lo básico es que debe ser altamente movible y movilizable. Es decir, tenemos que estar en capacidad como estados de proveer servicios de salud móvil u hospitales móviles a zonas que cada vez van a estar más aisladas o van a ser víctimas de un desastre natural y que necesitan rescate inmediato, atención inmediata y respuestas inmediatas. Lo mismo pasa con la educación. No sabemos cuándo será la próxima pandemia y qué efectos tendrá la transición energética. Entonces debemos crear tecnologías para que la educación sea altamente descentralizada, que esté más cerca de las comunidades, pero que también tenga acceso a tecnología movible, movilizable y rápidamente compartible.
Una cosa más, y es que la planificación y coordinación de redes de producción hacia abajo va a ser muy importante. No en el sentido de no confiar, porque como he demostrado, el mundo se va a volver mucho más global que antes, porque va a depender de esta transferencia de tecnología horizontal en forma creciente. Pero a la vez eso quiere decir que los estados necesitan dedicarse más a generar confianza interna, a corregir errores internos de coordinación, a garantizar la seguridad interna de los habitantes, pero también a generar conexiones de paz, seguridad y confianza para crear o para que florezca cooperación e innovación en este nuevo escenario, porque de ello dependerá la seguridad alimentaria de sus habitantes, las alternativas a la desnutrición infantil, a la inseguridad en el suministro de cereales, pero también a la generación de nuevas tecnologías para desarrollo agrícola que optimicen el uso de agua, optimicen el uso de recursos en un escenario cada vez de mayor escasez, porque hay que utilizar la ciencia y la tecnología para la recuperación, para un ciclo de desarrollo productivo que sea circular, donde la recuperación, la renovación y la reutilización sean como el paradigma que debemos seguir. Y yo creo que con esto concluyo y muchas gracias por su atención. Gracias una vez más a la Universidad Andina por esta oportunidad y un fin de año para todos. Saludos.